Vamos a ver en este tercer viaje de San Pablo que iniciamos el sábado y que es largo y que en su gran mayoría omite la liturgia. Vamos a ver cómo hacemos para poderlo contar todo. Creo que podremos gracias a una trampa que haremos mañana. Resulta que San Pablo ha llegado a Éfeso en este tercer viaje, en el que, aunque los Hechos de los Apóstoles no lo diga, por las cartas sabemos que se ha propuesto hacer una gran colecta por Grecia y por Asia Menor para poder socorrer a los hermanos de Jerusalén que han otorgado esta libertad en el concilio de Jerusalén para que los gentiles no tengan que circuncidarse cuando dan el paso al cristianismo. San Lucas se centra especialmente, así como en el anterior viaje se ha centrado en Corinto, se va a centrar en la estancia en Éfeso, no en balde. Ahí San Pablo va a permanecer durante 2 años. Éfeso es una ciudad muy hermosa en el occidente de Asia Menor, de Turquía, un importante centro religioso, político y comercial, y San Pablo llega aquí después de haber atravesado toda la meseta de Asia Menor, pasando por Antioquía de Pisidia y las ciudades que ya había visitado en su primer viaje. Quedaba pendiente Éfeso, había prometido volver ahí y aquí nos lo encontramos. El sábado pasado, si se acuerdan, se nos presentó a este personaje Apolo, con el que Pablo no se va a encontrar aquí porque Apolo va a dar el salto de Éfeso a Corinto, es decir, desde Asia Menor hasta Europa, y cuando llega San Pablo, Apolo ya ha salido. Aquí en Éfeso van a ocurrir varios hechos que veremos entre hoy y mañana. Primero se va a encontrar a 12 discípulos de Juan Bautista que se han hecho cristianos, pero son cristianos imperfectos, como le había pasado a Apolo, que ha sido plenamente evangelizado. Él venía de Alejandría y ha sido plenamente evangelizado por esta pareja tan querida por San Pablo, Priscila y Aquila. Y entonces ahora van a recibir el bautismo. A estos discípulos de Juan, que han sido bautizados e imperfectamente evangelizados, porque después del bautismo hay mucha tarea que hacer, les pregunta San Pablo: ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos contestan: nunca hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Entonces Pablo les tiene que explicar: el bautismo que ustedes han recibido es el bautismo de Juan, no es el bautismo cristiano. Van a tener que ser ahora bautizados plenamente con el bautismo verdadero, el que nos hace hijos de Dios, y la confirmación. Este bautismo que habían recibido, el bautismo de Juan, era un bautismo, les explica San Pablo, de conversión, preparación de Cristo que van a recibir ahora. Así que San Pablo, parece ser que no los bautiza San Pablo a estos 12, sino que los bautizan sus discípulos y luego él les va a confirmar. Aquí va a llegar este origen de esta costumbre del catolicismo occidental, del latino, que es el de reservar la confirmación al obispo. Y esa es la razón por la cual en muchos sitios se separa el bautismo de la confirmación. Entonces, ya digo que los discípulos de San Pablo bautizan a estos 12 y después San Pablo les va a imponer las manos para recibir el Espíritu Santo, que una vez recibido les hace hablar en lenguas y profetizar. San Pablo al principio va a estar 3 meses hablando en las sinagogas del reino de Dios, intentando persuadirlos. Esta colonia judía responde bastante mejor que las demás, y entonces San Pablo está más tiempo, llega a estar 3 meses, pero bueno, al final también tendrá que sacudirse las sandalias porque también va a acabar rompiendo con los judíos, formando un grupo aparte con los discípulos. Así que se pasa a la escuela de Tirano, que parece ser un maestro de retórica, y ahí es donde empieza a explicar el Evangelio, como hace siempre, después de haber fracasado casi plenamente. Siempre hay judíos que se convierten para los gentiles. Es posible que aquí San Pablo da la sensación de que ha hecho, no nos lo cuenta ningún documento, que ha hecho alguna escapada a Corinto, como habían hecho Timoteo y Tito. Y ahora se nos presenta de vez en cuando San Lucas, nos habla de la capacidad taumatúrgica de San Pablo.
Dios obraba por Pablo milagros no comunes. Bastaba con aplicar a los enfermos pañuelos o mandiles, de estos que usaba San Pablo para hacer sus tiendas, sobre los enfermos, y salían tanto las enfermedades como los espíritus malignos. Después va a llegar, la liturgia no nos lo cuenta, que ya digo que ahora hasta el sábado va a galopar por los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tener que esforzarnos para explicar todos los acontecimientos de los Hechos desde ahora, capítulo 19, hasta el final. Tenemos que ver en una semana 10 capítulos, lo cual va a ser una auténtica maratón. Pues se va a encontrar San Pablo con 7 exorcistas judíos, hijos de un tal Esteban, que parece ser de familia sacerdotal, que invocaban, a pesar de ser judíos, invocaban el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Esto es muy curioso. Estos exorcistas a los demonios les dice: les conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Les conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Y el demonio responde: a Jesús le conozco, sé quién es Pablo, pero a ustedes no les conozco, porque no son cristianos, porque no se han bautizado. Están haciendo exorcismos sin estar protegidos por los sacramentos, el del bautismo, el de la confirmación. Es algo muy curioso, ¿eh? El demonio reconoce a Cristo, reconoce a Pablo, pero no reconoce a aquellos que no están bautizados ni su poder. Así que el poseso los agredió y tuvieron que huir desnudos y cubiertos de heridas. Con el demonio nunca se puede jugar, y cuando nos metemos con él tiene que ser por el poder de la Iglesia, por el poder de Cristo Jesús, porque si no, los demonios son más poderosos que nosotros, que al fin y al cabo ellos son ángeles y nosotros humanos. Ya digo, curioso este acontecimiento, bastante desconocido. La noticia se propagó, el temor se apoderó de todos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús, nos dice San Lucas. Después aparece otro acontecimiento, el de cristianos que practicaban la magia. Y entonces venían a confesar y a declarar a San Pablo, están descubriendo o reconociendo que está mal lo que estaban haciendo. Así que quemaron delante de todos los libros que habían usado para la magia. Hoy está muy de moda decir que hay una magia mala, la negra, y otra buena, la blanca, la verde. No hay magia buena, no hay magia buena. Quemaron los libros, calculando el precio de aquello que habían quemado, y ascendía a 50.000 monedas de plata, un precio exorbitante. Habían acumulado toda una biblioteca de magia tremenda. Y sigue San Lucas haciendo un resúmenes de vez en cuando. La palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente. Aquí es cuando San Lucas nos dice que Pablo decidió ir a Jerusalén. No dice por qué, pero nosotros sabemos cuál es la causa. Decide de Éfeso pasar por Macedonia, por Acaya, por toda Grecia, atravesar toda Grecia, para volver a Jerusalén, ya no Antioquía, donde suele volver, su cuartel general, para llevar la colecta por las noticias que llegan de la precariedad económica en la que se encuentran los hermanos cristianos de Jerusalén, la Iglesia Madre. Antes de partir de Éfeso, envió a Macedonia a Timoteo y a Erasto para preparar su llegada. Esto lo hacía con mucha frecuencia San Pablo, mandar, como hacen los obispos cuando hacen su visita pastoral, mandar sus legados, sus vicarios, para que preparen la visita de Pablo. Aquí llega otro acontecimiento tremendo, que es el motín de los plateros. En Éfeso resulta que hay uno de los monumentos que se considera una de las 7 maravillas del mundo, se consideraba entonces, que era el templo de Artemisa o Diana, esta diosa de la fecundidad, que se conoce por una corona de torres, la corona mural, y este platero Demetrio labraba en plata templetes, parece ser que son capillitas portátiles. Y entonces, ante San Pablo, vio que el nuevo camino, así dice San Lucas, el nuevo camino amenazaba su negocio. Se queja. Este Pablo persuade y aparta a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos, tanto en Éfeso como en toda Asia. Y este templo, pues al final va a ser tenido en nada si le siguen. Se dan cuenta, hemos dicho varias veces, que la gentilidad se da cuenta de que su negocio es arruinado por el cristianismo que sacude la idolatría.
Así que se produce un tumulto en la ciudad, todos se precipitaron en el teatro, tomando a dos discípulos de San Pablo, a Gayo y a Aristarco, que eran de Macedonia, compañeros de viaje. Pablo quiso intervenir por su nobleza y por su valentía, pero los asiarcas, algunos jefes de Asia Menor, le aconsejan que no, que pueden acabar con él y le impiden intervenir. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, había una gran confusión. Lucas, de un modo humorístico, dice no sabían por qué se habían reunido, lo que suele pasar en los partidos de fútbol, en las grandes aglomeraciones, que hay gente que grita y no sabe muy bien por qué. Entonces los judíos, para atacar a Pablo, intervienen y mandan a un Alejandro, y Alejandro se pone a hablar, todos le aclaman al principio, pero cuando se dan cuenta de que es judío, que tampoco es pagano, es decir, que en ese sentido estaría con Pablo, San Lucas nos lo cuenta todo humorísticamente, ¿no? Pues le interrumpen diciendo, grande es la Artemisa de los efesios. En fin, gracias a Dios interviene el magistrado que no ve problemas y quiere que si esto se arregla sea de un modo legal, porque si no van a intervenir los romanos y va a ser peor. Entonces pone paz diciendo que esta estatua caída del cielo, se creía que Artemisa, esta imagen, había caído del cielo, pues dicen, esta es la guardiana del templo, cálmense porque si no vamos a tener problemas con las autoridades. No veo que Pablo esté blasfemando contra nuestra diosa. En parte sí lo estaba haciendo porque llamaba que era idolatría. Así que aquí termina este acontecimiento de los plateros de Éfeso. Vamos a hacer una trampa. Mañana es el día de la visitación y pasado mañana, y si no fuera el día de la visitación, mañana y pasado nos tocaría ver un discurso que es breve, pero muy importante, que es el discurso de despedida de Éfeso. Entonces lo que voy a hacer es interrumpir aquí, porque ya llevamos más de 10 minutos. Mañana proseguimos con la liturgia que tocaría explicar hoy. Mañana no vamos a explicar la visitación porque estamos haciendo una lectura continuada, y el miércoles juntamos la liturgia del martes y la del miércoles, y de este modo conseguimos que no sean unos días el programa muy largo y otros días más cortos. Así que lo dejamos aquí en el final de la estancia de San Pablo en Éfeso. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.